Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestras ponencias. Voy a empezar a leer algunas preguntas de que nos han entrado. Y la primera pregunta es para los cuatro, ¿no? Para ver qué pensáis. Nos dicen que trabajo en un comarcal y me gustaría saber su opinión acerca de la implantación de cascadas diagnósticas de la hepatitis virales para atención primaria y urgencias hospitalarias. ¿Cómo establecer estas cascadas para que no se escapen las hepatitis crónicas con transaminasas normales? Comenzar con antígenos de superficie, qué prioridad dar en la cascada a Epstein-Barr, citomegalovirus, en función de las transaminasas. ¿Quién empieza? Pepe, te toca a ti. Bueno, Fede. bueno, lo primero, no sé cómo será la realidad del comarcal, ¿no? Probablemente lo más operativo es que pactes a la persona que lo haya preguntado con los que hacen cabeza en tu hospital la gestión, un objetivo dentro del plan anual de gestión. Esto que parece una tontería, a mí me ha llevado bastante tiempo entenderlo. O trabajas con los de abajo, como te toquen la moral, vas mal, ¿no? Es decir, incluirlo en algún objetivo tuyo. Luego, tener el apoyo de tu hospital de referencia si es más grande. Y tercero, ya le paso a Fede, porque le veo muy valiente, para que te diseñe un algoritmo. Porque lo que él ha contado es al menos nuevos marcadores en un suero. Hay que tener mucho suero en un laboratorio. Vamos, yo no hago rutina, ¿no? Pero la he hecho y sé los conflictos que puede llevar en un punto de extracción múltiple compartido entre bioquímica, hematología y microbiología, que es nuestra sociedad, y para ella estamos dando este webinar, en fin, lo que es una muestra única. Entonces, si quieres, dile tú los marcadores, pero yo recomiendo, y repito, pactarlo con la estructura de gestión del hospital y tener una referencia que te avale en un nivel superior. Bueno, ¡Hala, dile! Pepe, venga, recojo el guante. A ver, probablemente, o sea, deberíamos de empezar mirando un poquito cómo están las transaminasas, ¿vale? Y en función de esto, hacer ir no sé, con transaminasas más elevadas, centrarnos en A, B y ¿por qué no? A lo mejor alguno de los virus no clásicos de hepatitis y hacer otro tipo de exploraciones en muestras con transaminasas más cerca de la normalidad, ¿vale? Así que probablemente ese sería el punto de partida, ¿vale? Porque como tú has planteado, estás preguntando un algoritmo holístico, no estás hablando solo de hepatitis A, B, C, D, delta o E, ¿no? Entonces, pues probablemente tienes que buscar algo que te ayude a decidir cuál es la rama, y yo creo que las transaminasas son un buen elemento para decidir por dónde empezar y a partir de ahí ir trabajando con algoritmos de diagnóstico. Y aunque Pepe diga que 9 determinaciones en un suero son muchas, siempre tenemos a nuestros amigos de análisis que nos prestan sueros y probablemente estamos haciendo muchas determinaciones ahora mismo, analíticas en un suero, en cadenas, y ahora mismo tenemos métodos para que gastan muy poquito volumen de suelo, Pepe. O sea, que no es tan, o sea, hacer B, C, VIH, CMV, Steinbar, todo esto entra dentro de lo posible y de lo que hacemos diariamente, ¿eh? ¿Vale? Así que yo iría por ahí. Lo que pasa es que la pregunta también es muy amplia y muy ambigua, ¿vale? Yo lo veo de esta manera, Antonio. ¿Queréis comentar algo, Elisa o Gaby? Yo suscribo lo que dice Fede y Pepe, ¿no? Yo creo que pues hacer 9, 10 determinaciones yo creo que no es problema de volumen. Actualmente, no sé, gastando como 20 microlitros como pueden gastar, ¿no? Cada técnica, algo así. 2 mililitros de suero neto para ese número de determinaciones, yo creo que no es un gran problema, ¿no? Y se puede, eso, ¿no? Pensar como dice Fede, ¿no? Según un umbral de transaminasa quizás, ¿no? Establece un criterio y así, ¿no? Y yo creo que es factible, ¿no? Nosotros siempre que tenemos
o sea, siempre que va a haber alguna técnica de molecular, lo que sí exigimos es un tubo adicional para molecular y para nuestro laboratorio, ¿eh? O sea que si luego en alguna de estas técnicas hay que reflejar algún test molecular, pues siempre tenemos ese suero de backup, ¿vale? Sí, eso iba a comentar, que los volúmenes son mucho más elevados para molecular. Correcto, correcto, sí. Así que... Sí. Vale, más preguntas. Una pregunta para Gaby en relación a la serología del dengue y fiebre amarilla, ¿vale? Has comentado que tienen reacción cruzada con otros flavivirus, ¿no? Que pueden ser endógenos en algunas zonas como en Andalucía, o por ejemplo West Nile. ¿Qué recomendarías en el caso ese para cribar? ¿Simplemente PCR directamente en un paciente con sospecha por criterio epidemiológico? ¿O sabes si, porque seroneutralización no es tan sencillo de hacer a la hora de implementarlo en un laboratorio de diagnóstico? ¿O qué recomendarías en este caso? Sí, a ver, PCR, el problema que tenemos es que la viremia es corta, ¿no? Entonces, hacer PCR en esos casos, ¿no? Para detectar el virus, si te da positivo, pues fantástico, te confirma directamente y bien, ¿no? Pero lo normal es que te dé negativo y que estés en el periodo a partir de los 5 días aproximadamente, donde ahí muchas veces ya te vas a encontrar una PCR negativa, ¿no? Entonces yo creo que la IgM es el marcador clave. Y hombre, depende también, o sea, yo creo que hay, cada laboratorio también debe conocer bien la especificidad de su técnica, ¿no? Y saber cuánta reactividad cruzada puede tener el test que esté utilizando en concreto, ¿no? De manera que puedas, puedas mandar una muestra a hacerse una neutralización, ¿no? En caso de que sea necesario, en función de lo que sea, ¿no? Nosotros más habitualmente mandábamos la de Zika, ¿no? Pero es verdad que normalmente de la serología de dengue me fío más de la técnica que utilizo. Creo que no comete tanto falso positivo en ese sentido, ¿no? Con fiebre amarilla a nivel diagnóstico no tengo experiencia, como tal, pero dengue y Zika, ¿no? Que sí que ha sido como frecuente tener positivo, ¿no? Pues ahí sí que intentábamos, en el caso de Zika, ¿no? Mandar la naturalización y yo te digo, pero dentro de lo que supone estar bien familiarizado, ¿no? con las características de tu técnica, para conocer un poquito bien la especificidad. Vamos. Y en este sentido quería preguntar, ¿recibís muchas peticiones de arbovirosis más importadas o no? Elisa, por ejemplo, que vosotros en Cataluña tenéis dengue endémico. Pues la verdad es que este tema realmente yo me ocupo más de la parte de molecular y la serología no la llevo directamente, así que, bueno, no te sabría contestar en este caso. Tendría que consultarlo, sí. Nosotros hemos tenido más casuística últimamente, ¿no? Sí que es un tema que ha ido creciendo, yo creo, el interés y las posibilidades de hacer diagnóstico ya en el laboratorio, ¿no? Pero... ¿Y todos asociados a viaje o inmigración, Gaby, o algún caso sin antecedentes Normalmente sí, epidemiológicos? normalmente es relacionado con viaje. Normalmente se piensa siempre cuando hay clínica y hay un viaje a una zona de riesgo, ¿no? Cuando nos lo piden. ¿Y vosotros, Fede, José María, muchas... Nada, nosotros prácticamente muy poco, solicitudes, diría que anecdóticas. Yo creo que ahí hay dos realidades clínicas, pero si me permitís, una es epidemiológica. En el tema de arbovirus hay que tener claro que los progresos que se han hecho en España en los últimos 30 años es en el ámbito de las meningitis a líquido claro. Fede vive en una zona endémica de Toscana, en fin, de otros arbovirus que han ido penetrando. Y en segundo lugar, el grupo que fundó Antonio Tenorio, que ahora lleva Maripaz Sánchez Seco en el Centro Nacional de Microbiología, en la red Evitar han prestado un gran servicio al país estudiando la penetración de algunos arbovirus importados, sobre todo en algo que yo he señalado porque tuve la oportunidad de trabajar, además de con ellos, con el grupo de Oteo de La Rioja, que es en vectores y en los animales, fundamentalmente en aves migratorias que pueden estar infectadas.
Creo que es muy recomendable y acaba de aprobar mientras estábamos en este seminario el Interterritorial en Zaragoza una nueva disposición de 2,5 folios sobre la nueva salud pública en España. Creo que es muy recomendable, en mi criterio, que se hagan estudios de seroepidemiología que permitan demostrar el avance de los arbovirus en nuestro entorno como península. Y aquí vamos con Portugal, por supuesto, con Andorra y con Gibraltar, que son las 4 realidades de Iberia. Y en este sentido, en la medida que documentemos la penetración de los arbovirus, podremos pensar en la emergencia, porque hay una cosa que nada va a sustituir jamás a la valoración de un paciente, que es la historia clínica orientada, y en un clínico formado que valora a un paciente en un cuadro puede documentar, creo yo, al hilo de la pregunta, Antonio, bueno, y Fede y Elisa y Gaby, es decir, la potencia que puede tener un arbovirus en nuestro medio, ¿no? Sí, además, como el otro día recordaba bien José Antonio Oteo, ¿no? También lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Y tener información de esto, de la seroprevalencia, igual que se comenta ahora después de la 6ª ola de COVID, ¿no? Hacer saber la seroprevalencia real, impacto real de COVID, ¿no? Pues igualmente, yo creo que lo que dicen, ¿no? O sea, sería importante saber el impacto que están teniendo estas arbovirosis a nivel humano, a nivel hospedador en mamíferos, ¿no? Me parece En esto, necesario. Gaby, en relación a lo que has dicho del impacto de COVID, ¿no? El Estudio Nacional de Seroprevalencia, ¿no? Aquí otra pregunta me gusta, y para Fede, y es que has dicho que en el año 21 y en el 20 solo había diagnosticado 64 y 65 casos, ¿no? O en Galicia y en el vuestro 84 y 85. A mí me parece una barbaridad con la vorágine de trabajo que teníais en los laboratorios de microbiología. No me parece poco, ¿no? Y en este sentido, con el COVID, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que se ha desaprovechado una oportunidad para realizar un cribado poblacional, y entro un poco con la ponencia de José María, cuando se han hecho los cribados masivos de, por ejemplo, de test de anticuerpos para otras hepatitis virales, en el caso, por ejemplo, de B, C o incluso el VIH? Sí, se ha desaprovechado una oportunidad de tener, a ver, la encuesta nacional, o sea, de seroprevalencia y el estudio los estudios que se han hecho en COVID se podían haber utilizado perfectamente para establecer tramos etarios y conocer la realidad también de hepatitis C seguro, vamos, por decir solo hepatitis C. No hay ninguna duda, y aparte se han desaprovechado muchísimas oportunidades de acceso al sistema sanitario de pacientes que han accedido al sistema sanitario por COVID y que se han ido del sistema sanitario sin el COVID, pero han seguido con su hepatitis C y no lo sabemos. Así que yo no tengo ninguna duda de que hemos desaprovechado oportunidades. Sí. José María, ¿qué piensa? Estoy de acuerdo con lo que dice Fede, pero también, en mi experiencia, el constituir grupos de estudio que puedan aglutinar profesionales, como pueden ser el nuestro, ¿no? Y si estamos 93 conectados, razón de más, el constituir grupos de estudio en torno a un tema, creo que da la oportunidad que da, por ejemplo, el hecho de que el grupo de estudio multicéntrico de HTLV 1 y 2 en España, que ha liderado Vicente Soriano y Carmen de Mendoza, ha ido rindiendo cortes transversales en esta infección desde hace, pues ya os digo, 31 años, ¿no? Eso que no da un excesivo trabajo permite que cualquier servicio de microbiología, del tamaño que sea, con diferentes diseños, pueda ir aportando un estudio focal en embarazadas, en pacientes trasplantadas, lo que nos ha contado Elisa de minorías, lo que ha contado Gaby, lo que puede hacer Fede de diagnóstico de un solo paso. Es cuestión de ser imaginativo, reclutar 1 o 2 personas o 3 por servicio que puedan ir volcando los datos, y luego, eso sí, algo de lo que todos adolecemos, ¿no? Que es de la disciplina para escribirlo y para contarlo al mundo. Yo no había leído el metaanálisis que había hecho Elisa y me parece el estudio este de revisión de Journal Infectious Diseases, me parece muy potente lo que has contado, y lo he buscado mientras hablabas, ¿no? Pues algo así se puede hacer en el ámbito de las hepatitis. Bueno, quizás tú, Antonio, o Fede, sois paradigmáticos en esto. Él ha puesto Fede en esa cronología que me ha encantado desde el año 2015, pero qué duda cabe que las herotecas están, ¿no?
Otra cosa es que me digáis, oye, no tenemos, porque aunque decís que sí, yo no es por hurgar, pero a veces el tiempo es limitado y aun en la práctica asistencial, pues las jornadas de trabajo en este sentido, Antonio, con el SARS se han tensado mucho y es muy encomiable el manifiesto que firman los directivos de la SEINZA actuales, ¿no? Entre los cuales está Fede, hablando de 24/7/365. Ahí también se puede a veces pues, sacar pecho, ¿no? Yo creo que la microbiología, modestamente, debe de situar o situarse en un rango de especialidad, lo ha dicho Federico en algún momento, donde nos debemos de ver como iguales de nuestros pares clínicos y capaces de darles servicio y de aportarles una información de la que ellos adolecen. Establecer alianzas firmes con las gerencias, con primaria y con los grupos hospitalarios y luego decir, oye, aquí estamos a vuestro servicio y ya está. Es sencillo, yo creo. Pero no tiene por qué ir todo el país acompasado, porque las realidades son muy distintas. Vosotros en Andalucía tenéis una población potentísima de 10 millones de andaluces. Nosotros aquí en Castilla estamos despoblados y eso se nota. Pero bueno, oye, cada uno tira con su realidad, ¿no? Elisa. Pues realmente, pues poco más aportar. La verdad es que con toda la vorágine de la COVID, pues se han parado muchas de las estrategias que veníamos empleando, pero bueno, hay que encontrar maneras y oportunidades también, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo diagnóstico que ha sido espectacular, ¿no? Con los test rápidos de antígeno, cuántas marcas hay, ¿no? Y cuánto tiempo llevamos esperando puentes de antígeno de hepatitis C, ¿no? Entonces, realmente, pues sería extrapolar o intentar sacar todo lo que podamos también para otras enfermedades, ¿no? Sí, sí. Ahora que has sacado el tema de los test de antígeno, aprovechando que os tengo a los cuatro, quería preguntaros, y un poco en relación a tu ponencia, ¿no? Lo de sacar el laboratorio de microbiología fuera del hospital. ¿Qué pensáis de los autotest? No aparte de para el COVID, ¿no? Sino la aplicación del autotest para otras hepatitis virales, en el caso de que para B que exista, o en el caso de C, o ¿qué pensáis? Fuera del sistema sanitario, lo que es en compra en farmacia. Sí, ¿Creéis sí. que así se resolvería el problema de los ocultos que están o no? Ya no lo vería descabellado en ciertos colectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues muchas personas que van a buscar las farmacias también material de inyección, ¿no? Y que se les puede favorecer ahí también el acceso a la prueba. Sí que es verdad que en las pruebas a veces, o sea, se necesita un marco regulatorio que especifique que pueden ser autopruebas, ¿no? Y en esto se está trabajando para que puedan sacar, ¿no? En el prospecto poner que es posible hacer la autoprueba, ¿no? Y simplificar algunos procesos, ¿no? De manera que se pueda hacer de manera la más correcta posible. Y en este sentido hemos editado un special issue donde hay un par de artículos que hacen referencia a este tema, ¿no? Y realmente a lo mejor hay que trabajar un poco para facilitar, ¿no? Las instrucciones de los test para que sea realmente sencillo de hacer, pero sí que es una opción. ¿Gaby? Bueno, venga, Fede. Sí. No, como tú quieras, Gaby, si quieres hablar, yo después. No. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo y además estoy totalmente a favor de que se puedan hacer pruebas fuera. Lo que pasa es que veo dos problemas. Uno son los costes, porque los costes siempre se atribuyen al paciente y esto en determinados entornos limita mucho la accesibilidad de los test, ¿vale? El ejemplo típico, el ejemplo de los test de VIH, que ya sí se pueden comprar en farmacia. Esto, dependiendo de la población y dependiendo del sitio, ha tenido éxito y en otros sitios no se han hecho absolutamente nada. Yo no sé cuánto vale ahora mismo un autotest en farmacia, pero creo que vale como 20 o 20 y tantos euros. Entonces, Sí, realmente... 30 euros debajo de mi casa, Fede, en la farmacia, 30 Claro, euros. Y no claro, lo tienen, entonces, además, lo tienes que pedir y traerte, lo que no es una cosa claro, de entonces esto es una limitación, porque realmente que pretendamos que la población general de motu propio se haga un test que le va a costar 30 euros, a mí me parece que eso hay que trabajarlo y hay que ir en otro sentido. Lo hemos visto con el COVID. Con el COVID los test de antígenos se han popularizado muchísimo cuanto más baratos y más accesibles han sido, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto que a mí me parece importante. Hay otro punto que es el tema de registro.
¿vale? O sea, todo esto tiene que registrarse de alguna manera. No nos sirve de nada que la gente se haga un test de hepatitis C en la calle si luego nadie va a saber que tiene un test de hepatitis C positivo, ¿vale? Y ahí también habría que hacer mucha labor de formación y de educación sanitaria, porque para que la gente sepa que si se hace un autotest de hepatitis C, que se pueda registrar de alguna manera, ¿no? En algún sitio, para que luego, y que acceda al sistema sanitario, y lo fácil que es curarse, y en fin, todo este tipo de... O sea, que no es tan fácil como decir, venga, tengo un test en la calle, ya está, ya lo tengo solucionado. Diagnóstico precoz de VIH, diagnóstico precoz de hepatitis, diagnóstico de muchas otras cosas. Yo creo que es totalmente necesario, es facilitador, mejoraría mucho el diagnóstico, pero hay cosas que hay que trabajar un poquito antes de dar ese salto, porque el ejemplo lo tenemos con el VIH. Con el VIH yo creo que ha tenido éxito en grandes ciudades y en población con un nivel cultural y social y adquisitivo elevado, ¿vale? Y esto no es la situación que necesitamos en este momento, por ejemplo, en hepatitis C, en poblaciones sin hogar, en poblaciones que atienden centros de drogadicciones. Pretender que ellos hagan esto, a mí me parece que es un poco difícil, ¿vale? Y hay muchos puntos, y seguro que hay más que a mí no se me ocurren en este momento, que hay que trabajar antes de decir, ya tenemos los test en la calle, qué bien, qué buenos somos, ¿no? ¿Vale? Hay que ver luego, yo creo que esos 2 puntos al menos, y seguro que hay más, son muy importantes y que habría que trabajar. Gaby. Pues yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente es una metodología que está ahí, ¿no? Como es el autotest de VIH, pero que yo creo que ha tenido poco éxito, ¿no? Por lo que dice Fede, ¿no? Por ejemplo, el tema costes, yo creo que también estos test no son fáciles de hacer, ¿no? Son autotest, pero hay veces que no son tan fáciles de llevar a cabo. Igual que los de COVID, ¿no? Por la toma de muestra que requiere, ¿no? Por la realización del test, que aunque sea, bueno, pues sí ver la rayita o no verla, pero la realización no es tan sencilla, ¿no? Y muchas veces se cometen fallos en la realización. Entonces, eso junto pues a la necesidad de que el test vaya acompañado también de un consejo diagnóstico, ¿no? Tanto en el caso de que sea positivo como en el caso de que sea negativo, ¿no? Que yo creo que es también importante. Yo abogaría más por no perder oportunidades de diagnóstico, ¿no? Y llevar a cabo, por ejemplo, el diagnóstico pues, de hepatitis, de VIH, en base a esos factores indicadores, por ejemplo, que existen, ¿no? para el VIH, que muchas veces pues, no se cumplen, ¿no? Con una monoclosis infecciosa se hace siempre un test de VIH a esa persona. No lo sé, ¿no? Yo creo que no. En el caso de, yo qué sé, del tema que decía antes Fede, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que también liga con esto perfectamente, ¿no? Pero disponiendo de muestras, por ejemplo, ¿no? Y teniendo cada vez sistemas informáticos más potentes, ¿no? Que nos puedan dar la alarma de que a alguien no se le ha hecho un test de VIH o un test de hepatitis C a lo largo de la vida, ¿no? Y poder añadir, por ejemplo, pues esa determinación, me parece que sería pues, un tipo de algoritmo, ¿no? Que se pudiera implementar, que podría hacernos avanzar mucho, ¿no? en el tema de diagnosticar a esa población no diagnosticada, ¿no? Te digo, aprovechando esas oportunidades de diagnóstico y esas muestras de las que disponemos, porque eso, el autotest en algunos ámbitos, ¿no? Puede tener más éxito, pero me parece que no va a ser la solución, yo creo. En este sentido, Elisa comentaba, por la experiencia, digo, del estilo de autotest, ¿no? De lo de llevar el Ginexpert fuera y formar a personal no sanitario, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Tenéis un programa formativo para esto? ¿Cómo lo hacéis? Pues sí, en nuestro caso, cuando decidimos probarlo, ¿no? de instalar el Ginexpert ahí, pues obviamente también contamos con soporte de la casa comercial que hicieron el cursillo allí, ¿no? Pero era un centro donde ya habíamos hecho toda la experiencia previa de la sangre seca. Entonces, sí, era personal de enfermería, que también esto hay que
reconocer pues, que, claro, está más formado, ¿no? Sí que no tenían experiencia en laboratorio, digamos, pero ya al haber hecho la sangre seca, que ya era pues con la Minivet también, era muy similar realmente. Luego el funcionamiento del equipo es bastante sencillo y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Por otro lado, sí que es verdad que hay test que salen inválidos, pero eso ya no depende tanto de la persona que lo haga, sino que a veces se coagula un poquito la sangre en el momento de sacarla, aunque la Minivet tiene ETA y entonces esto puede invalidar el test, hay que repetirlo. Pero vaya, realmente en este caso fue relativamente sencillo. Sí. Antonio. Sí. Nosotros en Andalucía, a raíz de todas las iniciativas que estamos promoviendo desde el Plan de Eliminación de la Hepatitis C, se ha firmado un acuerdo entre Cruz Roja y el SAS para proveer de una unidad móvil de cribado que ha estado funcionando ya en Málaga, en la provincia de Málaga, para atender a población sin hogar fundamentalmente. Y la experiencia ha sido, llevamos en Málaga desde noviembre del año pasado y ha sido una experiencia fantástica. Ha habido formación al personal de Cruz Roja, formación a personal sanitario y no sanitario, y es un programa integral que contempla tanto diagnóstico como acompañamiento de los pacientes para que sean tratados en las consultas y hagan la visita a las consultas de los especialistas. Y es un programa que ha rodado fantásticamente bien en la provincia de Málaga y que ahora va a empezar y lo va a liderar Paco Telles, que todos conocéis de nuestro grupo, en la provincia de Cádiz. Y luego saltará a Sevilla después del verano y allí la liderará Juan Antonio Pineda. Entonces, es una iniciativa que funciona perfectamente y que permite la recaptación de muchísimos pacientes y el tratamiento de muchísimos pacientes. Y para ello, aparte del diagnóstico, a través de cómo nos ha enseñado Elisa fantásticamente, y que ellos han sido uno de los que nos han enseñado cómo tener que hacer esto, pues también es muy importante la labor de acompañamiento de los pacientes para luego poder recibir el tratamiento. En tanto en cuanto el tratamiento no consigamos sacarlo también de los hospitales, que yo creo que es uno de los pasos a trabajar y a trabajar de una manera muy seria para poder microeliminar en estas poblaciones. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de esto y queremos intentar conseguir que esto sea algo que tenga soporte institucional y que no venga a través de un convenio puntual que luego en el tiempo desaparezca, sino que sea algo que se quede dentro del plan y para todas las provincias, y que no sea algo que esté rotando por una provincia solo a la vez. Así que también ¿Y Feder, incluye VIH también, sí, ¿no? Sí, ¿O no? sí, de momento es VIH y hepatitis C. Hemos intentado también trabajar en hepatitis B, pero ahí hemos tenido un poquito más de problemas, ¿vale? Pero sí, es un test, o sea, lo que se hace primero es una prueba de cribado en saliva con Oraquick, y también se hace prueba de VIH, se refleja directamente in situ a GeneSpert en sangre capilar, y el paciente VIH que tiene anticuerpos positivos se deriva directamente a las consultas de enfermedades infecciosas. Se lleva, vamos, no se deriva, porque lo que se hace es que se le proporciona acompañamiento. Así que está funcionando muy bien. Sí, José María. Lo veo con... Vamos a ver, yo creo que en esto de la externalización del diagnóstico a los programas activos de captación deben de venir presididos por 3 reflexiones. En primer lugar, el diagnóstico microbiológico está regulado por el Parlamento Europeo en una directriz del 2017. Los fabricantes lo saben y es responsabilidad nuestra exigir que el producto que estamos, no hablo de GeneSpert, lo que comentaba Elisa, pero de algunos test de diagnóstico rápido que hay en Point of Care, deben de ser evaluados. En segundo lugar, el contexto del SARS-CoV-2 ha alterado mucho la cultura del diagnóstico, pero nosotros no debemos de renunciar a 5 cosas: a elegir la técnica,
a implementarla, a formar al personal, que lo habéis dicho, a validarla y a responsabilizarnos del proceso. Y esto enlazo con lo que dicen Antonio y Fede, ¿no? De que es conducir en definitiva a un paciente cuando lo merezca al clínico responsable. Porque el impacto que puede ocasionar el diagnóstico de una hepatitis y de VIH en un paciente debe de ser, en fin, ponderado clínicamente de cara a manejarlo. Solamente digo eso. Es decir, no sé, el ejemplo clásico es que todas nuestras mujeres están acostumbradas a hacerse un test de embarazo en la farmacia y algunos sois farmacéuticos. Yo soy médico y sé que los partos no se producen en la farmacia, se producen en el sistema generalmente, ¿no? O en la pública o en la privada. Entonces, cuidado con esto. Yo digo por distender que ya son las 7:30 y tampoco vamos a estar aquí. Pero si realmente nosotros somos la SEINF, que creo que es lo que nos une a todos los que estamos en este foro, como microbiólogos, un paso al frente, pero que nos dejen nuestro protagonismo. No sé si lo entendéis. Y yo probablemente soy el de menos laboratorio de todos vosotros. Por lo que os he dicho, me ha llegado al corazón lo que ha dicho Fede, que es que no hacemos microbiología de facultad. Yo sí la hago. O sea, cuidado, que las sensibilidades son muy complicadas. Yo no tengo la culpa, pero yo sí que explico en una facultad. No sé si los 97 que están, alguno más lo hace. Y tú mismo. O sea, que mucho cuidado. No, no seas picajoso, Pepe. No, soy gallego, pero las cosas claras. O sea, y porque soy de facultad y formo médicos, esto es muy importante contárselo, ¿entendéis? Porque no vaya a ser que crean que uno se hace la pruebecilla. Me ha encantado lo que has dicho de la saliva. Nosotros la pusimos en marcha hace 30 años para VIH, detectando anticuerpos, por supuesto, y es muy potente como herramienta diagnóstica, pero no olvidéis que la prevalencia de enfermedad, el tipo de test utilizado, la complejidad o la sencillez de obtener la muestra, el tiempo de respuesta, la emisión de resultados y sobre todo la cultura del individuo que se hace la prueba influyen. Eso no lo digo yo, lo dicen los grandes de la saliva. Totalmente. Vamos. Totalmente de acuerdo, don José. Ahí María, me gusta, sí. Lo de facultad no lo decía Que no, hombre, por los microbiólogos clínicos que trabajan en facultades, sino por otros. No. Entonces, pero que lo que te quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Nosotros desde microbiología tenemos que liderar estos procesos y es lo que estamos intentando. Y luego tenemos que hacer los controles de calidad de las técnicas que se utilizan. Y en esto Elisa siempre es un ejemplo, ¿no? Siempre lo cuenta en todas sus exposiciones de cómo controlan, cómo hacen el control de calidad de las técnicas que implementan, cómo registran los resultados, cómo, aunque se hagan pruebas fuera, están siempre bajo el estricto control de calidad que determinan desde su servicio de microbiología. Nosotros intentamos trabajar en la misma línea con esta unidad de cribado, ¿eh? Y la verdad es que una cosa muy importante es que todos los datos se registren, ¿eh? O sea que yo creo que sí estamos en disposición de salir fuera. Sacar fuera el diagnóstico no quiere decir entregar el diagnóstico ahí fuera y dejarlo. Quiere decir sacarlo nosotros fuera y llevarlo nosotros fuera, como si fueran satélites de nuestros laboratorios y siempre, por supuesto, liderados desde nuestro liderazgo como microbiólogos clínicos y como especialistas en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Eso es. Y yo creo que unidos es paradigmático esto y nos modera Antonio, ¿no? Es decir, si lo soporta esto una compañía no de diagnóstico, sino de terapia como es Gilead, se entiende mejor. O sea, nuestro outcome final es mejorar la vida de las personas que nos confían su salud. Estoy de acuerdo. Nosotros, probablemente una especialidad pues modesta, como somos la micro, pero orgullosos de nuestro papel, ¿no? Yo solo quería decir eso, Fede, porque y solo desde vosotros mismos sois testigos, cualquiera de los tres que habéis hablado y Antonio, ¿no? Solo en la medida que hacemos alianzas con los clínicos, progresamos. Muy bien, pues ¿alguno de vosotros quiere hacer algún comentario final o alguna? Fede, y en esto que comentabas de la estrategia de la caravana, o sea, el tema de VIH, por ejemplo, ¿cómo se maneja un VIH positivo? ¿Eso sí que se confirma luego? Sí, eso siempre. Lo que pasa es que con el VIH siempre hay más hay más preocupación todavía, ¿no?
Entonces, efectivamente, los pacientes VIH, solo hemos detectado un paciente VIH entre todo lo que hemos cribado de momento, ¿vale? Pero este paciente se lleva a la unidad de enfermedades infecciosas y se hace un seguimiento, se hace la confirmación serológica, se rediagnostica y se hace el linkage to care y en esta manera en la que estamos trabajando, sí. Vale. ¿Porque cargan el GeneXpert también se hace directamente o allí? No. El convenio que hemos firmado Cruz Roja SAS es para hacer únicamente carga de C. Yo, Elisa quizás no me puede ayudar un poco con esto, pero yo creo que no hay carga de VIH en sangre capilar, solo hay carga de virus C. Sí, es que hay el único es de la C de momento, a ver si se ponen ahí. Claro. Validado, eso, ¿no? Claro, y eso entonces limita mucho porque ya tienes que hacer una extracción de sangre y en fin, que ¿sabes? No da la rapidez ni la viabilidad, la inmediatez, ¿no? Ya. O sea, la carga de C sí que está validada en el GeneXpert. La carga a partir de sangre seca. A partir de sangre capilar. De sangre capilar. Sangre fresca, en el momento que la obtienes con esta minivet de 100 microlitros, la introduces directamente en el cartucho. El cartucho de la máquina y tarda 1 hora aproximadamente. Pero no seca. No. Seca no. ¿Qué es lo que pregunta Gabriel? No, sí. Es una minivet, es un capilar de los que usamos para obtener sangre por punción digital. Y se llena el capilar hasta una marca y esto es lo que se introduce dentro del GeneXpert. Y esto solo está de momento validado para virus C. Claro. Porque nosotros lo hemos hecho con sangre seca en VIH, pero claro, no validado, ¿no? Que sí que tenía como más sensibilidad incluso, ¿no? que Roche, vamos, para la sangre seca, el GeneXpert. Pero no como técnica validada, vamos, como técnica de investigación. Claro. Pues muy bien, pues nada, agradeceros a los 4 vuestras ponencias, vuestro tiempo y a las más de 100 personas que han estado conectadas durante, como decía José María antes, un jueves, en un tiempo magnífico de tarde, una tarde de un jueves. Y nada, os emplazo a todos para el jueves que viene, 17, donde hablaremos sobre el manejo clínico de las diferentes hepatitis virales. Y nada más, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.